plataformas, ¿verdad?, que se unen. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que vamos a orar para entrar de lleno en la noche de hoy a la discusión de este tema, la cristología. Amén. Pasaríamos, ¿verdad?, a esta segunda parte, los temas que estaremos compartiendo, discutiendo, esperando que sean de gran bendición, grande edificación para su vida y para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta bendición que tú nos ofreces. Te pedimos en esta hora, Señor, que bendiga de manera especial a Nueva Vida Jack, Señor. Bendiga de forma especial, Señor, la gerencia. Bendiga de manera especial nuestro gran hermano y amigo Ilvin Iván Ocasio, Dios mío. También te pedimos, Señor, por la emisora Faro de Luz y nuestro hermano compañero Len Robles, Padre. Bendice también la audiencia a través de estas emisoras y a través de las plataformas que se han de unir. Úsame como canal, Padre, de bendición para que tu palabra llegue, que sea edificante, que las manos caídas se levanten, que las rodillas paralizadas se doblen ante tu presencia, Dios, y que tu gloria y tu honra se deje sentir. Nosotros siempre nos encargaremos de darte la gloria y darte la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, gloria a Dios. Por ahí también tenemos, amén, a nuestra gran hermana y amiga, amén, Tami, amén, Labori, gloria a Dios, saludos bien especiales, amén, recibimos, ¿verdad?, ese saludo maravilloso, gloria a Dios, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, ese gran amor, amén, que nos brindan. Así que gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, por Nueva Vida Jazz, nuestro hermano Irving, por Faro de Luz y nuestro hermano Len Robles allá en Puerto Rico, y cada una de estas plataformas que se unen para que esta palabra pueda llegar, amén, a diferentes rincones, diferentes lugares. Así que Dios bendiga a toda esta amada familia que se une con nosotros. La cristología, gloria a Dios, es el tema que estamos discutiendo. Y habíamos señalado que a través de este tema, la cristología, que es una de las ramas de la teología bíblica y sistemática, sumamente importante en este tiempo que estamos viviendo, para poder, ¿verdad?, conocer, por lo que la palabra del Señor misma establece, la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de poder nosotros conocer los tiempos que vivimos, los retos que vive la iglesia en este tiempo, retos que verdaderamente requieren de una preparación, requiere, ¿verdad?, de una observación de las pautas más profundas que establece, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y yo quiero dar entrada en esta noche, quiero dar entrada a una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo número 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes esta poderosa palabra del Señor, que es de suma importancia. Las razones por las cuales nosotros debemos en este tiempo ocuparnos de la palabra, ocuparnos de esa educación, de esa enseñanza en el tiempo que estamos realmente viviendo. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso del 1 en adelante. Dice, pero hubo también falsos profetas, hubo en tiempo pasado, de acuerdo a la gramática, falsos profetas entre, amén, el pueblo, y dice aquí, como habrá también entre vosotros falsos maestros, habrá en tiempo presente. Así que es bien importante que nosotros podamos, de alguna manera, cuando estamos escudriñando, estamos estudiando la palabra, conocer la gramática en la manera y el tiempo en que el verso o el verbo, en este caso en la parte gramática, cómo el verbo está mencionado en esta palabra. Y dice que como hubo falsos profetas, habrá también entre nosotros falsos maestros. Hace más de 2000 años, Dios le revela al apóstol Pedro, le revela esta palabra para nuestro tiempo y para nuestro momento, para que podamos conocer. Oiga, que no caminemos en tinieblas. Recuerde que la palabra establece en el Salmo 119, el verso número 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera nuestro camino. La palabra es la que nos enseña, es la que nos ilustra verdaderamente el tiempo que estamos viviendo.
Y el apóstol Pedro dice, como hubo falsos profetas, habrá también entre vosotros, habrá en tiempo presente, habrá también entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán estos falsos maestros? Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Que introducirán de manera encubierta, oiga, de manera oculta, la importancia de nosotros poder conocer la palabra en este tema que estamos estudiando, la cristología, que es la parte ciertamente de esta rama que nos ayuda a poder comprender, que afirma la deidad de Jesucristo, negada no solamente en este tiempo, negada desde el siglo número 1 después de Cristo. Ha sido atacada la deidad, la persona de Cristo, tratando de socavar, tratando de menguar, tratando de alguna manera de derribar la fe y lo que es la identidad de la iglesia. Bendiga a nuestro hermano, amén, y Irving Ocasio nos dice que estamos también a través de 2 plataformas digitales, a través de Nueva Vida Jazz, amén, óigame, y locutores, amén, cristianos, gloria a Dios, amén, de iglesia hispana. Oiga, qué bendición nos da el Señor a través de esta gran emisora ya en Jacksonville. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias a nuestro hermano Irving, gracias a nuestro hermano Len, gloria a Dios, aleluya, por esa bendición. Y todos los que están compartiendo en el día de hoy, ¿verdad? Todos los que están compartiendo en esta noche, que usted quiere que otras personas también tengan esta verdad, conozcan esta verdad. ¿Qué harán estos falsos maestros? ¿Qué harán estos, maestros que están introduciendo de manera encubierta herejías? Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el propio escritor, gloria a Dios, en esta iluminación y revelación que recibe. Introducirán de manera encubierta herejías destructoras. En este tiempo, más que nunca, estamos viendo esta apostasía. Estamos viendo cómo se está, oiga, manifestando de una manera más abierta lo que es la apostasía. ¿Y qué hacen estos falsos maestros? Introduciendo herejías, falsas doctrinas, falsas teologías, para tratar de menguar, para tratar de destruir nuestra fe, para de alguna forma tratar de debilitar lo que es la iglesia del Señor. Pero vamos a paso agigantado, vamos con paso firme, declarando lo que la palabra del Señor verdaderamente establece. Estamos citando la palabra. Y hace más de 2000 años le fue revelado a Pedro que estos falsos maestros que iban a estar introduciendo de manera oculta herejías destructoras para destruir la fe, para tratar de que nosotros menguemos en cuanto a la predicación del evangelio, para tratar de destruir, para tratar de dañar ciertamente. Y nos corresponde a nosotros como iglesia, oiga, levantar este estandarte. No podemos callar. Por eso es que a través del tema de la cristología, el apóstol está diciendo que estos falsos maestros que los estamos viendo desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XXI, óigame, más de 2000 años, el enemigo tratando a través de estos falsos maestros, introduciendo de manera encubiertas herejías destructoras. Herejía no es otra cosa que es falsas doctrinas, falsas teologías, falsas interpretaciones de la palabra, dogmas humanos con el fin de poder destruir la base. Oiga, pero qué lindo, siempre tengo que citar lo que la palabra del Señor establece allí en el libro de Mateo, el capítulo 16, en el verso 18, cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres Petro, piedra pequeña. En el griego le dijo: tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, no importa que estos falsos maestros
que dice el apóstol Pedro que están introduciendo de manera encubierta, de manera, óigame, bien aparentemente, oiga, con una forma de apariencia de piedad, con una forma de apariencia de amor, engañando a tantas personas, están introduciendo estas falsas enseñanzas. Si usted no conoce la palabra, si usted no estudia la Biblia, si usted no escudriña, usted puede caer fácilmente. El apóstol Pedro dice que estas falsas herejías, que estas herejías destructoras, y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué hacen estas falsas doctrinas en este tiempo? Negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra apología, en nuestra defensa, en nuestra apologética, que no es otra cosa que defensa, nosotros entramos ya al tema de lo que es la deidad de Cristo. Estaremos defendiendo a través de la palabra la resurrección de Cristo, que será otro de los temas. Estaremos defendiendo la doctrina de la resurrección y transformación de la iglesia. Nadie, gracias a nuestro hermano Irving, nos dice que el sonido perfecto. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén, gracias compañero. Amén, Eliezer Burgo, gracias. Amén al pastor Joseph, gloria a Dios. Amén, el técnico aquí en la casa, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? Instrucciones. Amén, para que esto pueda, amén, salir nítido. Gloria a Dios. Mire, esto es bien importante. Esto es de suma, óigame, algo que nosotros debemos de tomar como prioridad. El hecho ciertamente que cada una de estas defensas, la doctrina con relación a la resurrección de Cristo, es que si no creemos, y Primera de Corintios, cuando entremos en este tema, el capítulo 15 lo dice, es que es difícil no creer en la resurrección de Cristo, porque si no creemos en la resurrección de Jesucristo, vana sería nuestra fe. La doctrina de la resurrección y transformación de la iglesia, lo vemos en Primera de Corintios 15, lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando entremos en este tema. Estaremos haciendo apologética con relación a la doctrina de los atributos de Cristo. Cristo comparte esa esencia con el Padre. La doctrina de la Trinidad, sumamente hablando de esta Trinidad como una unidad, óigame, esencial. La doctrina de el arrebatamiento de la iglesia. Si no creemos en la deidad de Cristo, no podemos creer en el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La doctrina de la segunda venida de Cristo. La doctrina de la justificación. ¿Y por qué razón? Porque para nosotros poder ser salvos tenemos que ser justificados. Romanos capítulo número 5 lo establece claramente el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación de este verdadero abogado. Cuando usted estudia ya Primera de Juan capítulo 2, ¿qué dice allí Juan? Juan establece y dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogados tenemos. En otras palabras, ¿quién justifica a la persona acusada ante el juez? ¿Quién busca la defensa? Si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Así que está estableciendo Juan en las epístolas que Cristo aboga como el justiciero de nuestras vidas, aboga por nosotros cada día. Y la doctrina del pecado que la tocamos en la rama de la amartiología. La martiología es otra de las ramas de la teología bíblica y sistemática que habla con relación al pecado del hombre. Quien se cree justo verdaderamente no ha conocido, no ha nacido de nuevo. Porque ciertamente nuestra naturaleza al nacer es una de pecado y necesitamos el arrepentimiento para poder entonces ser hallados justos ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? ¿Qué hacen
Estos falsos maestros introducen de manera encubierta, de manera oculta, herejías destructoras, con el propósito de negar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacen. Están diciendo que Cristo no es Dios, que Cristo no era divino. La Biblia da fe y sienta base que Cristo no solamente era divino, Cristo es Dios mismo. Establece también, dice, que estas personas atraen para sí mismos condenación. La condenación de estas personas ya está. El dictamen está. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Oiga, dividen. Son gente que causan división. Son gente que causan disensiones en las iglesias. No solamente causan disensión, causan divisiones, causan pleitos, guerras. Ese es el propósito de estas falsas herejías que niegan la deidad de Jesucristo, que niegan que Cristo mismo es Dios. No pueden destruir lo que la palabra establece. Aun cuando muchos de estos teólogos liberales, herejes, quieren establecer que lo que pasó fue que los discípulos copiaron el Antiguo Testamento, pero de una manera errónea, estableciendo un modelo que ciertamente no era revelación de Dios. Mire qué clase de herejía. Mire qué clase de destrucción. Pero con todo y eso que la Biblia establece, mire lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, verso donde estamos leyendo. Con todo y que la Biblia establece que estos falsos maestros se levantarían en este tiempo que vivimos, que la Biblia es clara. Mira el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa, mire toda la maldad, mire todos los daños que causan estos falsos maestros con estas herejías destructoras. Atraen a muchas personas, a muchos seguidores, causan división en la iglesia, causan pleitos en la iglesia, causan disensiones dentro de la iglesia, atraen a muchas personas. Y no solamente eso, sino que por causa de estas falsas herejías, el camino de la verdad es blasfemado. Muchos pisotean lo que es la verdad de este evangelio. Usted va a escuchar a muchas personas. Comenzaron quizás 2 en este tiempo, en estos días que estamos viviendo. En este tiempo, en estos meses y semanas. Pero ya usted va a escuchar a muchos más. Óigame, tomando como premisa para ellos la enseñanza de que Cristo no es Dios. Se le olvida lo que la palabra establece. Se le olvida lo que Juan escribió en el capítulo 1 del Evangelio, en el verso del 1 al 3, cuando Juan mismo establece. Y Juan fue un testigo. A Juan no le contaron. Juan fue uno de los discípulos que andó con Cristo. Vio los milagros, vio los prodigios, vio todas las señales. Estuvo en el monte de la transfiguración. Estuvo frente a la tumba de Lázaro. Estuvo, amén, cuando aquella niña, amén, fue resucitada. Óigame, en todos los eventos habidos y por haber, estuvo presente Juan. Y en el Evangelio, en el capítulo 1 de su libro, él establece y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. En el griego la palabra verbo significa palabra, y Cristo es esa palabra. Y dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo mismo, ese verbo que se hizo carne, es Dios mismo. Lo establece Juan. Y todas las cosas por él. Todo lo que narra el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Juan ahora dice en el capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho pudo haber sido. Y establece que Él es la luz del mundo. La palabra luz en este capítulo 1 de Juan, en el verso número 4, luz, ahí establece vida. La palabra en griego significa Él es la vida. Óigame, Él sustenta todo. Sin Cristo no hubiese existencia. Sin Cristo no hubiese vida. Él es la base. Él es, óigame, es todo lo que ciertamente es para la vida del hombre y para la vida de todo el cosmos, de todas las floras. Óigame, la fauna, todo existe. Aleluya. Porque Cristo lo sustenta todo. Es la base. Si esa base que es Cristo, alma mía, no existiera, óigame, el mundo estaría derribado, destruido. Pero gloria a Dios, aleluya, que Él no solamente, óigame, es la base, sino que venció el pecado, venció la muerte y venció al peor enemigo. Amén, en el aspecto espiritual, porque en el aspecto carnal el peor enemigo es la carne. Pero en el aspecto espiritual el peor enemigo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero Cristo lo venció. Y ahora está tratando a través de estas falsas herejías. Herejías que son destructoras, dice el apóstol Pedro. Que destruyen, que dividen. Óigame, que desintegran. Que tratan de alguna manera, oiga, debilitar la fe. Pero nada hará que nuestra fe, oiga, sea debilitada, que seamos movidos. No somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que vamos firmes hacia la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo establece para estos que persiguen en cuanto a la deidad de Cristo, que señalan, que niegan directamente esa verdad de que Cristo es Dios. Establece: muchos seguirán sus disoluciones. Dice mucho, no dice poco, muchos van a seguir. Y van a estar repitiendo lo que estos falsos maestros de manera, óigame, encubierta están introduciendo en este tiempo. Dice: y por avaricia. ¿Qué es avaricia? Oiga, el anhelo, el deseo de tener. Por avaricia, dice claramente, dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercaderías. Óigame, ¿y qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que estamos observando en este tiempo? No es otra cosa, sino ciertamente que estos falsos maestros, que dice, que los señala Pedro, estos falsos maestros que señala Pedro, ciertamente, óigame, en este tiempo están tratando de avanzar, en este tiempo están tratando, óigame, de llegar y de hacer destrucción y hacer tantas cosas. Pero gloria a Dios por Jesucristo y gloria a Dios por su palabra. Y por avaricia. La avaricia es el anhelo de tener. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted los escucha. Usted está escuchando a estos falsos maestros con estas herejías, haciendo mercados, haciendo negocio, atrayendo ciertamente. Dice: sobre los cuales, oiga bien, oiga qué palabra más tremenda, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Es decir, que estos falsos maestros que están introduciendo estas herejías desde el siglo I hasta el siglo XXI están condenados. No lo digo yo. Vaya conmigo a la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo número 2, el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, porque son hipócritas. Porque lo que hacen es, óigame, en apariencia de amor, apariencia de piedad,
apariencia de gente que ama, pero lo que aman es el dinero, lo que aman es la fama, lo que aman es la grandeza. Óigame, con espíritus erguidos, la palabra lo establece. Antes de la caída viene ese espíritu. Óigame, viene esa forma de grandeza. Antes de la caída viene ese afán de ser grandes, de obtener. Pero dice, amén, les revelado a Pedro, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Estos falsos maestros, por estas divisiones, por estas herejías, óigame, por estas, amén, disoluciones, por todos estos escándalos, la condenación de ellos no se tarda. Han blasfemado contra el Espíritu Santo. Estos falsos maestros están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que todo pecado es perdonado, pero la blasfemia y negar la deidad de Cristo, negar la obra de Cristo, negar que Cristo es Dios, es una blasfemia como parte de la obra del Espíritu Santo, que es el que convence. Mucha de esta gente gozaron del Espíritu Santo. Mucha de esta gente gozaron de la palabra de verdad. Mucha de esta gente estuvieron, óigame, bajo ese manto maravilloso. Miren lo que dice la Biblia. Y quiero ir al libro de Hebreos para que podamos entender esto de manera más clara. Miren lo que dice el libro de Hebreos. En el capítulo número 6, quiero leer directamente de lo que establece el escritor a los hebreos. En el capítulo 6, usted me está siguiendo, puede ir conmigo. Mire lo que dice con relación a estos falsos maestros, con relación a esta gente que recibieron en un momento la palabra de verdad. Mire lo que dice Hebreos 6, en el verso 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás otros fundamentos, como es el del arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios. Verso 2. De doctrinas, de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son cosas que estos falsos maestros niegan. Niegan el bautismo del Espíritu Santo. Niegan ciertamente la resurrección de los muertos, uno de los temas que estaremos discutiendo. Niegan la doctrina del arrepentimiento, ciertamente. Niegan la doctrina de la segunda venida de Cristo, porque es que no aceptan que Cristo es Dios. Dice el verso 3, Hebreos 6, 3. Y esto éramos, dice claramente, si Dios en verdad, amén, lo permite. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite. El verso número 4, sumamente importante. Porque es imposible, hablando de estos falsos maestros, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, óigame, recibieron el conocimiento y gustaron del don celestial, es decir, aceptaron a Cristo, alma mía, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de este tiempo, está hablando de estos falsos maestros, de estos herejes, de estas personas que atraen mucho público, que niegan la deidad de Cristo. Porque es imposible, que es algo imposible, algo que no se puede lograr, algo que no hay manera de resolverlo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, estos falsos maestros, en una ocasión estuvieron en una iglesia donde aprendieron la verdad, estudiaron quizás en escuelas teológicas, estudiaron en universidades, estuvieron en iglesias donde recibieron la verdad de este evangelio, que recibieron la libertad a través del evangelio, fueron iluminados, recibieron el conocimiento
y gustaron del don celestial. En otras palabras, aceptaron a Cristo. Recuerden que Cristo es ese regalo de vida de parte de Dios. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de esta dispensación. Está hablando de la dispensación de la gracia, donde más patente se está viendo la negación de Cristo como Dios, donde hoy más fuerte se está negando la deidad de Cristo. Estos falsos maestros que están siendo descubiertos, que están puestos a la luz, porque la palabra los trae a la luz, que estamos anunciando y denunciando, que no callaremos en este tiempo, que haremos apologética, que vamos a defender este evangelio, que no nos vamos a acostumbrar solamente a decir que voy a la iglesia a cantar coro. Alguien tiene que anunciar. Tiene que haber en este tiempo un Elías que le diga a Acab y le señale su pecado. Tiene que haber en este tiempo un Jeremías, oiga, que señale el pecado del rey del pueblo. Tiene que haber en este tiempo un Ezequiel que Dios le dijo: come esta palabra, come el rollo, aleluya. Y cuando él lo comió, le fue amargo al paladar, pero fue dulce, gloria a Dios, cuando pudo verdaderamente gustar esa palabra. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? Si yo anunciare, si yo te diera la palabra para que reprendas al impío, reprendas, señales al impío, y no lo haces, y el impío muere en su pecado, demandaré la sangre del impío de tu cabeza. Pero si tú anunciares, alma mía, si tú anunciares, aleluya, Ezequiel, y señalares el pecado, y entonces muriera en el pecado, entonces habrás librado tu sangre, amén, de la vida de ellos. Aleluya, hay que señalar, sea el presidente, sean gobernantes, sean reyes, sean, aleluya, pequeños, sean pobres, sean ricos. Hay que señalar el pecado. Y en este tiempo hay que señalar estos falsos maestros que están introduciendo herejías de manera, óigame, encubierta, de manera oculta en las iglesias. Hay que señalarlo. No nos podemos callar, porque Dios nos dirá, como le dijo a Ezequiel: si no hablas la palabra y el pecador muere, demandaré la sangre sobre ti. Pero si tú denuncias y mueres en el pecado, has librado, amén, tu vida. Has librado, en otras palabras, la sangre sobre tu cabeza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por ahí nos trae un ejemplo el pastor William Morales. Óigame, cuando Juan el Bautista señaló el pecado de aquel rey, y que ciertamente, óigame, le costó la vida. Le costó la vida, pero Juan no cayó. Juan el Bautista denunció ciertamente. Y nosotros nos toca en este tiempo, compañeros pastores, nos corresponde en este tiempo denunciar y anunciar. Denunciar el pecado y anunciar la verdad, que el pueblo conozca. Y el apóstol Pedro dice que la condenación de estos falsos profetas, estos falsos maestros, dice que no se tarda. No se tarda. Dice aquí, siguiendo a Hebreo: gustaron, óigame, fueron iluminados, gustaron del don celestial, recibieron la salvación, aceptaron a Cristo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, habla de esta dispensación de la gracia. Aleluya. El verso 5, Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra, recibieron una buena enseñanza. Dice aquí claramente: recibieron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Tuvieron conocimiento. Mira, estos falsos maestros conocen la Biblia. Tuvieron conocimiento, dice el escritor hebreo, de los tiempos venideros. Ellos conocen esta palabra. Ellos conocen estas profecías. Ellos saben que están verdaderamente haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice.
Aleluya. Y como dice el compañero, amén, evangelista Emanuel Santana, dice claramente que ya no podemos ser como niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrinas, por estratagemas. Óigame, ¿qué es un estratagema? Una persona que es sagaz, que tiene conocimiento, que sabe lo que hace. Y aquí la Biblia los está señalando. La conducta de estos maestros, estos falsos herejes, está siendo señalada. De los que niegan la deidad de Cristo, de los que niegan verdaderamente cada uno de estos postulados doctrinales que la Biblia establece. El verso 6 dice que después que recibieron el conocimiento de las cosas que sucederían y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, estableciendo a través de esta conducta, estos falsos maestros, pisoteando la verdad, pisoteando todas las obras o tratando de pisotear las obras que Cristo hizo. Y ellos recaen, vuelven atrás. Óigame, hacen como el perro que vuelve al vómito. Eso es un proverbio bíblico. En el libro de Santiago, no solamente vuelven al vómito, como el perro, sino que como la puerca, después de haber sido lavada, vuelve al lodo, vuelve al fango. Oh, alma mía, adora la gloria a Dios. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios. Como si el sacrificio, mire, esta gente está actuando como si el sacrificio de Cristo no tuviese ningún valor. Pisoteando estos falsos maestros, tratando de pisotear, tratando de alguna manera de echar al suelo lo que son las columnas y lo que es la base. Pero aquí estamos para denunciar y estamos también para anunciar esta verdad. Bendito sea la gloria maravillosa de Dios. La cristología no es otra cosa y nosotros la defenderemos. Es la que se encarga del estudio de la deidad de Cristo. La deidad de nuestro Señor Jesucristo es un principio esencial, no negociable para la fe cristiana. No vamos a negociar nuestra fe cristiana. No vamos a negociar nuestras bases. No vamos a negociar en este evangelio. Vamos a pregonar y repito, vamos a denunciar y anunciar la verdad de aquel que nos trajo de las tinieblas a luz. La cristología demuestra claramente que Cristo es Dios mismo. La cristología es la base. Porque estos falsos maestros, en estas falsas herejías, en estas grandes disensiones, en estas grandes divisiones, le conviene negar la deidad de Cristo. Porque están haciendo dinero. Porque están engañando a muchos. Y muchos de esta gente estaban en la verdad. Lo leímos en el capítulo 6. El capítulo 6 lo dice claramente de Hebreo. Estuvieron un día en la verdad. Fueron iluminados. Conocieron el evangelio. Aceptaron a Cristo como Salvador. Participaron del Espíritu Santo. Participaron de las buenas obras. Pero hoy en día están haciendo mercaderías. Hoy en día la iglesia para ellos son negocios. No es el pueblo de Dios lo que ellos dirigen. Son empresas y negocios para ellos. La cristología es esencial porque fundamenta nuestra fe y nuestras bases no son negociables con nada ni con nadie. No son negociables. Oiga bien, nuestra base de fe no es negociable. No vamos a ser como Esaú. No vamos a vender nuestra primogenitura ni por un plato de lenteja, ni lo vamos a negociar por un mundo como este, por una satisfacción pasajera. Porque hay mucha gente, oiga, que el enemigo le ofrece y por cualquier placer echan al suelo, pisotean una salvación tan grande
que debemos de cuidar con temor y temblor en el tiempo que estamos viviendo. Nuestra fe no es negociable. La cristología es la base de este evangelio. Y el enemigo está tratando de destruir nuestra fe para establecer entonces que sería en vano que nosotros le sirvamos a Cristo. Bendiga a mi hermana, amén, a un alto, mi hermana Sonia Raquel, Dios te bendiga. Oramos por tu pronta recuperación, gloria a Dios. La doctrina de la deidad de Cristo ha sido, oiga bien, ha sido y sigue siendo el pilar del fundamento de la fe cristiana. Es el pilar, es lo más importante, aleluya, del edificio. Es lo más importante. Óigame, ¿por qué el enemigo ataca la persona de Cristo? La palabra lo establece, ya lo citamos en el libro de Mateo capítulo número 16, verso 18. Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si él logra atacar la fe, minimizar la fe, derrumbar la fe, esta doctrina de la deidad de Cristo, que es uno de los fundamentos de este pilar del evangelio, la fe cristiana quedaría en vano. Eso es lo que él quisiera echar a perder. Y una de las bases, óigame, precisamente primordial, es que la Biblia misma confirma. La misma Biblia confirma ciertamente, óigame, que la deidad de Cristo es algo que está firme. Es algo establecido, es algo que es, oiga, imposible de arrancar. Atacando ciertamente de una forma directa. Y una de las palabras, uno de los títulos que afirma la deidad de Cristo y que estos falsos maestros atacan, es precisamente cuando la Biblia habla que Cristo es el Hijo de Dios. El primero que cuestionó, óigame, tratando de ignorar la expresión Hijo de Dios como un título dado a Cristo, es el desconocimiento de mucha gente. Pero Hijo de Dios. Entonces, si hijo de Dios, no puede ser Dios. La gramática, lo primero que aprendemos en la gramática es que aparece con letra mayúscula. Al aparecer con letra mayúscula y no comenzando la oración, a mitad del texto, a final del texto, Hijo de Dios, aparece con letra mayúscula la palabra hijo. Significa que es un título. Y ese título demuestra la afinidad de Cristo. Aleluya. La afinidad de Cristo con el Padre. Quiero repetir esto. Una de las bases primordiales que presenta la Biblia, que da testimonio. Por eso es que el Señor dijo allá en Juan 5:39, que es lo que nosotros estamos haciendo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no escudriñamos, si no conocemos, si no vamos más allá de lo que la palabra establece, de estudiar la gramática en el hebreo, en el arameo, en el griego, nos quedamos entonces, óigame, quizás en ese nivel de un aprendizaje quizás liviano, un aprendizaje quizás elemental. Tenemos que escarbar como la gallina. Hay que buscarle la comida al pollito. Y la gallina sabe que para poder encontrarle la comida al pollito, ese gusano, tiene que escarbar. Para usted poder conocer la interpretación de la Biblia, tenemos que escarbar. Y la palabra hijo en letra mayúscula es un título. Y ese título atribuido a Cristo nos demuestra la afinidad que había entre el Padre y Cristo. Y Satanás, óigame, tratando de alguna forma de cuestionar, de ignorar, quiso poner en tela de juicio la deidad de Cristo, estableciéndolo en el día de la tentación. Más adelante tocaremos ese punto. Hijo de Dios, repetimos, es un título
que demuestra la afinidad que hay entre Cristo y el Padre. Esta expresión es un título que hace referencia precisamente a la deidad de Cristo. Enfatiza esta expresión Hijo de Dios en esa relación de Cristo con el Padre, como además que comparte la misma esencia. Y esto es importante: el título Hijo de Dios es una referencia que hace la relación entre Cristo y el Padre, pero además de ello nos comparte la esencia que hay entre ellos, es decir, los atributos, la deidad, la eternidad. Este título Hijo de Dios confirma, aunque estos falsos maestros lo quieran negar, el título Hijo de Dios confirma de manera, óigame, directa, la afinidad de Cristo con el Padre. Amén. La relación que existe entre ellos, la esencia que comparten, pero también los atributos, la deidad y la eternidad que hay en Cristo en afinidad con el Padre. El testimonio de las Escrituras, lo que la Biblia presenta tocante esta expresión de Hijo de Dios con referencia a Cristo, no puede ser más clara en la palabra. En una ocasión, en el mismo bautismo, y quiero que vayamos para comprobar con base bíblica, estos no son argumentos, estos son bases bíblicas. En el libro de Mateo capítulo 3, verso del 6, amén, del verso, amén, 16 en adelante, mire lo que dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, libro de Mateo capítulo 3, y en el libro de Mateo, si usted está conformando ahí la palabra, amén, juntamente con nosotros, en el capítulo 3 del libro de Mateo, amén, establece claramente la palabra del Señor. Vamos directamente a la Biblia, lo que la Biblia, ¿verdad?, conforma. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. En el capítulo 3, verso del 16 al verso 17, que conforman que el título Hijo de Dios es una afirmación de que Cristo comparte la esencia. Hay una relación estrecha. Nos habla de los atributos, nos habla de la eternidad. Y en Mateo 3, 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, aleluya, subió luego de las aguas, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, una figura, una símil, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, aleluya, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aparece, si usted lo busca en su Biblia, aparece con letra mayúscula, debo decir, lo que implica que es un título. Y el título representa la afinidad, la eternidad, los atributos, la relación que existe entre el Padre y Dios. Dios mismo, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Indudablemente esta voz que escuchó tanto Jesús como los que allí estaban reunidos fue la voz del Padre, refiriéndose a Cristo y llamándole mi Hijo amado. Lo que implica ciertamente aquellos que tratan de ignorar, aquellos que tratan de alguna manera de quitar, de negar la deidad de Cristo, que ignoran que esto es un título otorgado a Cristo y que hace referencia a su deidad. Lo dice claramente, óigame, en la escritura griega, en esta gramática griega. Tratar de negarlo es tratar de alguna forma de pisotear lo que no podrán, porque las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. La misma expresión de Hijo de Dios ocurrió en el monte de la transfiguración, cuando el Padre nuevamente, de acuerdo a Mateo 17:5 dice, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, Cristo hablaba con los discípulos, una nube
amén, de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. El Padre le está otorgando autoridad. Este es mi Hijo amado. Repetimos, es un título. En la gramática, amén, griega, es un título que establece ciertamente, oiga, la persona de Cristo como divino, compartiendo la esencia verdaderamente, amén, con el Padre. Gloria al Señor Jesús, aleluya. No solamente el Padre Celestial reconoce que Jesús es el Hijo amado, sino que el mismo, mire si esto es importante, el mismo Satanás, aunque trató de manera consciente, óigame, de echar por el suelo, de tratar de que Jesús negara, el mismo Satanás, el Señor lo reprenda de manera consciente, tratando de crear alguna duda. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, verso del 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? El Espíritu Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Óigame, ¿de dónde sale el título? Esto no fue un invento. ¿Por qué Satanás, el Señor lo reprenda? Él mismo establece: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto no era un nombre inventado. Esto era un título representando, dando esa relación de Cristo con el Padre. ¿Qué le responde el Señor? Dice el verso 4. Y le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. De toda la palabra que sale de la boca de Dios. El verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo una vez más: si eres hijo de Dios, échate abajo. Torciendo el Salmo número 91, le dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos, mira lo que él dice, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero vamos a ver literalmente qué es lo que la Biblia dice. Aleluya. Nos dice nuestro hermano Irving Agun Alto, se comunica acá, amén, el control desde, amén, la hermana Aguilda Rivera, gloria a Dios, ella de PAN, amén, pidiendo oración por salud. Claro que sí, amén, mi esposa anotó por ahí, estaremos, amén, leyendo, gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice el Salmo 91, contrario a lo que él verdaderamente quiso establecer. Todo lo contrario a lo que la Biblia, ¿verdad?, establece, gloria a Dios, aleluya. En ese sentido, para negar, tratar de alguna manera de hundir, de negar lo que la verdad y la palabra de Dios establece, gloria a Dios, aleluya. No hay una verdad más profunda que lo que la Biblia establece, ciertamente, para nosotros poder alcanzar ese propósito de Dios. Del verso 3 en adelante: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás al terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque a sus ángeles, amén, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire lo que él le dice, torciendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y añade una conjunción en el texto original, en el verso 12, el Salmo 91:12. Si usted lo lee, la conjunción y no aparece. Mire la gramática del texto original. Satanás, el Señor lo reprenda, tratando de alguna manera de negar, de echar a perder la divinidad de Cristo. Tuerce el Salmo 91, el verso 12. En las manos te llevarán, dice el texto original, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él dice: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Échate, porque cuando tú te lances, los ángeles te van a tomar en el aire, torciendo totalmente la palabra, tentando al Maestro, tentando a Cristo. En sus manos te sostendrán y a sus ángeles mandan acerca de ti. Es bien importante la gramática del texto original. Cuando leemos el texto original, no aparece la conjunción y, tampoco aparece esas comas que son también reglas gramaticales importantes en la interpretación. Añade una coma y una i cuando realmente en el texto original, de acuerdo al Salmo 91:12, la palabra es totalmente diferente. A sus ángeles mandará cerca de ti, coma, y coma, en sus manos te sostendrán. No aparece la conjunción y ni la coma para establecer todo lo contrario, para tratar de engañar. Y eso es lo que hacen estos falsos maestros en este tiempo, con estas falsas herejías. El maestro de estos falsos herejes, el maestro de estos falsos, amén, óigame, pastores, de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, es añadirle a la palabra para cambiar la gramática. Y si usted no conoce, a todo le dice amén. Cambió totalmente la gramática del texto para crear una falsa enseñanza. Abba Padre, una falsa herejía de lo que la palabra establece. Adora la gloria de Dios. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Aprendieron de su mayor mentor, Satanás, el Señor los reprenda. Le añaden a los textos, le añaden conjunción a los textos, le añaden vocablos a los textos para crear una herejía, para crear una falsa enseñanza. Es bien importante en el estudio de la palabra la gramática, la manera y la forma en que el texto está escrito. Porque Satanás, el Señor reprenda, lo que hizo fue que añade una conjunción para cambiar lo que dice la parte final del verso 12. Para que tu pie no tropiece en piedra. Pero él dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, coma, y coma. Dos comas y una conjunción. En sus manos te sostendrán. Si te lanzas desde aquí, ellos te van a tomar en sus manos. Por eso es importante, cuando escudriñemos, estudiar la gramática del texto para ver si dice lo correcto, lo que fue iluminado. Pero ¿qué le responde el Señor a Satanás? Mira lo que le responde. Él dice: para que tu pie no tropiece en piedra, cambiando todo. Jesús le dice en el verso 7, Jesús le dijo: escrito está también. Mira lo que le dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Cristo reconoce los falsos maestros de la teología liberal, que son herejes, establecen que en ningún momento dado Cristo estableció, declaró que Él era Dios. No leen la Biblia, le quitan a la Biblia. Pero mire lo que el Señor le responde. Mateo capítulo 4 verso 7. Jesús le dijo: escrito está también.
no tentarás al Señor tu Dios. Cristo reconoce, Cristo confirma, Cristo establece al Señor tu Dios. Le está diciendo a Satanás, el Señor lo reprenda: tú no puedes engañarme. Yo soy mayor que tú, yo soy por encima de ti. Tengo más poder, tengo más autoridad. Al Señor. ¿Y quiénes le llamaban, amén, a sus amos? Le llamaban señores. Los esclavos, los que estaban bajo las órdenes. Pero mire qué interesante el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Están haciendo mercaderías. Lo que Cristo rechazó, lo están aceptando estos falsos maestros. Están de manera, óigame, oculta, introduciendo a través de sus enseñanzas herejías destructoras, aceptando lo que Cristo venció el día de la tentación. Todo esto te daré. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Estos falsos maestros se han inclinado al enemigo, le han vendido sus almas. Por eso es que dice el apóstol, dice claramente el escritor a los hebreos: la perdición de ellos no se tarda, su condenación está establecida. Han vendido su alma, han vendido su vida al enemigo. Estos falsos maestros aceptaron la propuesta del enemigo, lo que Cristo negó. Y mire qué interesante, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y por segunda vez le dice: al Señor tu Dios adorarás. Si Cristo no es Dios, ¿por qué acepta adoración? Si Cristo no es Dios, ¿por qué le dice al mismo Satanás, el Señor reprenda: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá? Si Cristo no fuera Dios, entonces ¿por qué pide adoración? ¿Por qué le dice al enemigo: a mí tendrás que inclinarte? Yo voy por encima de ti, yo soy más que tú. ¿Y qué dice el verso 11? Fue vencido. El verso 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y la palabra Señor significa maestro, amo, dueño. En el griego, amén, se pronuncia Kyrios. Kyrios, en letra mayúscula, Kyrios. Yo soy tu Señor y soy el Señor del mundo. ¿Cuántos pueden adorar la gloria maravillosa del Señor? Aleluya. Me quedan creo que unos minutos, pastora, gloria a Dios, aleluya, para ir cerrando en esta noche, gloria a Dios, aleluya. Grande Dios. Esta expresión, mire, la expresión que usa el enemigo, esta expresión, si eres hijo de Dios, la hace en una forma, repetimos, en una forma simulada de reconocer, aleluya, reconocer ciertamente, oración por los hijos de esta hermana Luli, aleluya, reconocer ciertamente que el que estaba allí era Dios, que Cristo era Dios mismo. Lo estaba reconociendo. Reconoce el hecho, porque si no, no hubiese dicho: si eres hijo de Dios. Esto no es un título que lo había inventado Satanás. Él reconoció en aquel momento que el que estaba allí no era otro que el Hijo de Dios. Quería tratar de derrotarlo. Tal es, en otras palabras, en el griego, ¿sabe lo que él le quiso decir en el griego? Ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya que eres hijo de Dios, lánzate para que los ángeles te tomen en el aire. En el griego establece que él está reconociendo. Pero ¿por qué viene la tentación? Para tratar de que Jesús se doblegara, ofreciéndole también todos los tesoros del mundo. Repetimos lo que estos falsos maestros han recibido, han aceptado. Los teólogos de la persuasión liberal, oiga bien, esto es importante,
Los teólogos de la persuasión literal sostienen en el día de hoy que Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Mas sin embargo, en el momento de la tentación, Él está diciendo: al Señor tu Dios solamente adorarás y servirás. Estableció, pronunció, mientras estos teólogos de esta persuasión liberal, que no son otra cosa que si no son herejes, son herejes. Esta corriente de herejía, enseñando de alguna manera que Jesús no es Hijo de Dios. Mire, lo que están es reafirmando lo que el enemigo verdaderamente tuvo que aceptar. Ya que eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tratando de someterlo. Mientras estas herejías niegan la deidad de Cristo, la Biblia sigue confirmando y dando enseñanzas, óigame, indiscutibles de lo que es Dios en la persona de Cristo. Mientras estas falsas herejías, mientras esta teología liberal tratan de seguir negando, la iglesia a través de la Biblia seguimos estableciendo que Cristo es Dios, que Cristo es divino, que goza con esencia con el Padre, que goza de los atributos y que goza de su eternidad desde ahora y para siempre. Alabado sea la gloria de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La Biblia está llena de todos estos ejemplos, de diferentes formas y diferentes maneras. Pero quiero, amén, aleluya, ya que los tópicos que restan queremos tomarlo de manera uniforme, queremos detenernos en esta noche. Aleluya, hasta aquí. Aleluya, para que usted pueda recibir esta palabra. Continuaremos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, trazando esta palabra, demostrando la deidad de Cristo a través de lo que la palabra dice. Ejemplos de aceptación de esa vivencia, que usted y yo lo sentimos, que usted y yo damos testimonio, que estas falsas teologías, amén, del liberalismo los pueden seguir negando. Pero nuestras vidas demuestran que Cristo vive en nosotros, que cambió nuestras vidas, que nos ha hecho nuevas criaturas y que somos victoriosos en Cristo Jesús y que nos vamos a mantener en este tiempo, óigame, haciendo apologética, defendiendo este evangelio, defendiendo esta palabra, estableciendo, denunciando y anunciando, como le pasó a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Denuncia el pecado, óigame, sin miedo, sin temor alguno, porque dice la Biblia que el que ama su vida la perderá. Si usted no se atreve a denunciar porque usted ama más su vida que el evangelio, la Biblia dice que el que ama su vida la perderá. Mas aquel que de alguna manera, oiga, a causa del evangelio ofrenda su vida, ganará la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la palabra que establece la Biblia, es la palabra que nosotros día a día seguiremos. Y desde esta plataforma y desde la iglesia seguiremos defendiendo este evangelio. Vamos a seguir denunciando y anunciando esta verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.